México ante el mundo. El discurso de Sheinbaum en Barcelona, entre memoria histórica y propuestas concretas. La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Barcelona para participar en la cuarta cumbre en defensa de la democracia, un evento multilateral convocado por el presidente español Pedro Sánchez y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Barcelona, sede de una cumbre progresista que reúne a líderes de izquierda y centroizquierda. Y entre ellos, una voz que ha llegado con un discurso denso, histórico y, sobre todo, cargado de principios. Es Claudia Sheinbaum, presidenta de México desde 2024, la primera mujer en ocupar ese cargo. No habla como una mandataria cualquiera, lo hace como heredera de una tradición política que entiende la democracia no como formalismo, sino como justicia social. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? Y sobre todo, ¿qué propuso? Vamos al fondo. El pueblo como sujeto, memoria, resistencia y dignidad. Sheinbaum no empieza con cifras ni promesas de gobierno. Empieza con un pueblo. Dice, cito textual, vengo a nombre de un pueblo trabajador, creativo y luchador, pero sobre todo profundamente generoso. Un pueblo que ha aprendido a resistir sin odiar. Esta no es una declaración retórica vacía. Es una toma de posición. Frente a discursos de odio y polarización que crecen en el mundo, la presidenta mexicana construye su relato sobre la resistencia sin violencia. Y lo ancla en capas históricas muy concretas. Las culturas originarias, Tlaloc, Huitzilopochtli, Coatlicue, como presente vivo, no como folclore. La independencia, Miguel Hidalgo, que en 1810 declaró la abolición de la esclavitud. José María Morelos, que escribió que la soberanía dimana del pueblo y que la dignidad no admite castas. El liberalismo de Benito Juárez, indígena zapoteca, que separó Iglesia y Estado y dejó la frase que Sheinbaum recupera como brújula, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Por qué esta cascada de nombres? No es un simple homenaje. Es una genealogía política. Sheinbaum le dice a una audiencia progresista europea que México no llegó ayer a la democracia. Que su proyecto de transformación no es improvisación, tiene raíces en luchas anticoloniales, antirracistas y por la soberanía. Y al mencionar a Lázaro Cárdenas, el general que abrió las puertas a los republicanos españoles exiliados, establece un puente moral con España. La lógica es clara. Nosotros los acogimos entonces, ahora defendemos los mismos principios. Principios de política exterior, soberanía, no intervención y crítica a la libertad vacía. Sheinbaum entonces enuncia los principios constitucionales mexicanos en política exterior, autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, rechazo al uso de la fuerza, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional, derechos humanos y lucha por la paz. Pero no los deja como una lista muerta. Los activa con una pregunta incómoda. ¿De qué libertad hablamos? Y lanza una crítica directa al conservadurismo, la libertad de someterse a intereses externos, la libertad de convertir a las naciones en colonias modernas o la libertad del mercado sin Estado que convierte a muchos en nada y a pocos en mucho. La audiencia crítica entiende que aquí Sheinbaum se separa del liberalismo clásico y de la democracia meramente procedimental. Para ella, democracia sin justicia social es una palabra vacía. Y pone ejemplos concretos. No es democracia la concentración de la riqueza, la imposición, la guerra o la exclusión. Es democracia la distribución, la participación, la paz. Esta es una intervención ideológica clara en un foro progresista, pero también una advertencia: el progresismo no puede reducirse a defender instituciones si no transforma las condiciones materiales de vida. Propuestas concretas, del 10% del gasto militar a reforestar, y defensa de Cuba. Hasta aquí, discurso de principios. Pero una presidenta no viaja a una cumbre solo para declamar historia. Sheinbaum lanza dos propuestas concretas y una invitación. Primera propuesta, que ya había planteado en el G20, destinar el 10% del gasto mundial en armamento que asciende a miles de millones de dólares a un programa global de reforestación de millones de hectáreas por año. Su frase: en vez de sembrar guerra, sembremos paz. Sembremos vida. Segunda propuesta, una declaración de la cumbre en contra de la intervención militar en Cuba, apostando por el diálogo y la paz. Lógica de fondo. México tiene una tradición de defensa de Cuba contra el bloqueo estadounidense desde 1962, como ella misma recuerda. Pero al plantearlo en Barcelona, Sheinbaum busca un consenso progresista europeo que no siempre ha sido unánime. Y la propuesta del gasto militar es una jugada maestra, no es una denuncia abstracta, es un cálculo político. El mundo gasta más de 2 billones de dólares anuales en armas.
El 10% son 200.000 millones. Eso sí puede financiar reforestación masiva. La lógica es, no digan que no hay dinero. Hay dinero, pero está mal invertido. Invitación a México y cierre filosófico, democracia como amor y respeto. Finalmente, Sheinbaum extiende una invitación formal, que la próxima cumbre progresista tenga como sede México. Para dialogar, dice, sobre una economía centrada en el bienestar y una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos. Y cierra con un giro que puede sonar poético, pero es profundamente político: la democracia significa elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra. ¿Es esto solo retórica? Para una audiencia crítica, no basta con las palabras. Pero lo relevante aquí es que Sheinbaum no habla como una tecnócrata ni como una líder carismática al uso. Habla como una historiadora de formación, es física de profesión, pero su discurso está empapado de memoria, que intenta traducir las luchas históricas de México en principios universales para el progresismo global. Su apuesta es clara: la democracia liberal no basta. Hay que democratizar la economía, la cultura, la salud, la educación. Y en el plano internacional, la soberanía no es aislamiento, es condición para la cooperación horizontal. Termina la presidenta mexicana con una máxima que resume su visión: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Con los pueblos todos, sin los pueblos nada. No es un eslogan nuevo, pero en boca de la primera mujer presidenta de México, ante una cumbre progresista en Europa, adquiere un significado doble. Es un recordatorio de que la democracia no se decreta desde arriba, y una advertencia de que ningún pueblo puede ser excluido del relato común. Esta es Claudia Sheinbaum. Esto fue Barcelona. Para una audiencia que exige contexto y profundidad, su mensaje no se agota en el titular. Está en las capas de historia, en las propuestas concretas y en la redefinición de la libertad. Usted decide si es suficiente. Pero al menos, ya no puede decir que no le explicaron el fondo.